Ten cuidado con tu primogenitura. Mantén tu derecho y tu privilegio y no vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. La primogenitura en hebreo significa becorá, que significa también un derecho o un privilegio que le es concedido al hijo mayor de una familia. De acuerdo con la ley hebrea, esto era permitido a un primogénito. Número 1, suceder a su padre como jefe de la familia. Y número 2, heredar una porción doble de los bienes de su progenitor. Lo podemos leer en el libro de Deuteronomio 21:17. Vemos que la primogenitura también implica una bendición muy grande. En el libro de Génesis 27:1 vemos también cuando Rubén, el hijo mayor de Jacob, perdió su primogenitura. José recibió una porción doble. 2 tribus descendieron de él. En el caso de un hombre que tuviera más de una esposa, el derecho estaba garantizado en favor del primer hijo que naciera, aunque este hijo fuese de una esposa diferente o menos amada. Vemos también que en el Antiguo Testamento es evidente que todos los dones y privilegios se podían también perder, como en el caso de Esaú, que perdió su derecho, que vendió su derecho a Jacob. Vemos cómo también Rubén perdió su derecho por un mal testimonio, por una conducta sexual equivocada. Vemos que el término primogenitura se aplica antiguamente para el pueblo hebreo, el derecho del hijo mayor a heredar la propiedad de un antecesor fallecido, generalmente el padre. También se aplicaba el derecho de sucesión al trono del hijo mayor en el caso del rey. Vemos que la palabra primogenitura tiene una importancia para mantener un patrimonio familiar, impidiendo que la riqueza, que la bendición se esparza, se divida y se pierda. En el caso del pueblo de Israel, sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo que se manejaba en medio de una sociedad patriarcal en donde el hombre era considerado cabeza de la familia. Además de mantener este patrimonio, vemos que este hecho de la primogenitura garantizaba pureza en la adoración a Jehová nuestro Dios. El que es primogénito no solamente goza de ciertos privilegios frente a sus demás hermanos, sino que también adquiere por esta posición de privilegios obligaciones de ejercer con autoridad, dirimir conflictos familiares y mantener la tradición y la pureza de la adoración a nuestro Dios. Por esta razón, la mala conducta de un primogénito, de uno que ha recibido herencia, llamamiento en la casa de Dios, se puede perder. Rubén era el hijo mayor de Jacob, pero este perdió la preeminencia en su familia en castigo por su incesto. Lo podemos leer en el libro de Génesis 49, del 3 al 4. La primogenitura le fue dada a José, siendo que el acto de la poligamia estuvo muy en apogeo entre los israelitas. El padre o jefe de familia podía tener más que una esposa principal, no que Dios permitiera, sino que el hombre desde el principio ha desobedecido a Dios. Podemos ver en el libro de Génesis que la palabra dice: por cuanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero el hombre puso en práctica la poligamia, y esto trajo también problemas en la herencia, problemas en la prominencia de la familia. Vemos que esta regla del concubinato, esta regla de la poligamia trajo estos problemas que tenían que saber a quién le correspondía la primogenitura, que era el primer nacido de la esposa principal, fuese menor que los hijos de las otras esposas o concubinas. Pero también vemos el hecho de que el padre tuviera una mujer favorita dentro de las primarias o secundarias. Sin embargo, en ningún caso, salvo del de mala conducta, es que un hombre podía ser despojado de su primogenitura o de su derecho. Y vemos cómo en este caso se le presenta a Abraham, pues siendo su mujer Sara una mujer mayor de edad, anciana,
que había perdido la costumbre estéril, y esta mujer que había recibido una palabra de Jehová Dios, olvida que tiene una promesa y se adelanta a trastornar con un pensamiento aquella promesa y busca a Agar, la esclava, para que se allegue a su marido y conciba un hijo. Y vemos que de esa relación nace Ismael. Pero vemos también que el Señor hereda una doble porción para aquellos que son primogénitos. La primogenitura es una bendición paterna. Esta ceremonia se realizaba prácticamente en medio del seno de una familia y confirmaba el derecho y el deber para el futuro cabeza de familia. Vemos también cómo Isaac iba a bendecir a su primogénito Esaú, Jacob, a instancias de su madre Rebeca, quien también por una desobediencia usurpa este derecho y se le adelanta en la bendición, aprovechando de que su marido es un anciano que ha perdido la visión. Pero podemos ver también nosotros de que los designios divinos de Dios, al escoger a Jacob para que fuera padre del pueblo escogido de Israel, ayudaron a que la promesa se acelerara en el cumplimiento. Vemos que las normas de la primogenitura para el pueblo de Israel también se encuentran en otros pueblos de la antigüedad, los cuales los podemos leer en toda la Biblia. Pero vemos cuál es la importancia para el pueblo cristiano. La primogenitura es, amado oyente, un derecho, es un privilegio, el cual nosotros como hijos de Dios tenemos que valorar. En el libro de Hebreos 12:22 vemos una palabra en donde dice: más bien os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de millares de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos ya hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Vemos que el apóstol Pablo nos habla de los redimidos que han lavado sus vestiduras con la sangre de Jesús, aquellos que se acercaron al monte de Sión, al santuario celestial. Podemos leer también en el Salmo 48:1-2, pero Pablo está hablando de aquellos redimidos, aquellos primogénitos, aquellos hijos de Dios que han sido llamados para ser inscritos en el libro de la vida del Cordero. En el libro de Filipenses 4:3 y Apocalipsis 3:5 habla de los primogénitos. Primogénitos son aquellos hijos que nacen en primer lugar. Y también algunas veces la gente puede malinterpretar, no solamente es primogénito aquel que es hijo de la sangre, sino también hijo de la luz. Vemos que cuando venimos a Cristo nosotros hemos recibido la redención, el derecho, más aquellos que le recibieron se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos un privilegio, un llamado, una primogenitura especial, un privilegio al servirle al Dios del cielo, al Dios maravilloso que redime, que levanta, que restaura, y que no solamente restaura, sino que por siempre permanece sobre aquellos que han recibido esa promesa. Vemos cómo el pueblo de hoy vende la primogenitura por un plato de lenteja. Vemos una iglesia débil, una iglesia infiel, la cual no le da importancia al llamado ni a la primogenitura espiritual. Vemos que tenemos que aprender de las promesas de Abraham que fueron confirmadas a su hijo y fueron realizadas por medio de Isaac. Vemos cómo la iglesia de Dios tiene a poco la primogenitura, el servicio a Dios, el llamado de Dios. Todo aquel que pone a Dios como primer lugar, Dios lo pone también a él como primer instancia en su oración. Tenemos que entender que hay oraciones que no son contestadas simple y sencillamente porque Dios no oye al pecador. Dios no oye a aquel al cual las cosas del cielo no le son importantes. Hay veces la gente
deja a Dios por 2 horas de trabajo. La gente deja de congregarse por 1 hora de trabajo. Venden su derecho de recibir una promesa, una bendición celestial, una doble porción del Espíritu por 2 horas de trabajo, por 3 horas de trabajo. La primogenitura espiritual tiene una importancia grande para los hijos de Dios. Para poder entender esta promesa hecha a Abraham, confirmada a su hijo, vemos cómo la palabra nos dice que la prominencia espiritual de aquel que recibía la primogenitura era ser el sacerdote de la familia, y de aquel linaje desciende la redención al mundo. El que es primogénito recibe responsabilidad sobre el poseedor de la primogenitura. El que hereda la bendición dedica su vida al servicio de Dios. Como Abraham debía obedecer los requerimientos divinos en el matrimonio, en sus relaciones familiares, en la vida pública, este hombre debía de dar testimonio de la voluntad de Dios. Esaú y Jacob eran mellizos, nacieron uno tras otro, pero solamente uno fue primogénito. Esaú nació primero. Por lo tanto, él era primogénito de Isaac y Rebeca. ¿Cuáles son los beneficios de la primogenitura espiritual? El sacerdocio de la familia, el gobierno de la familia, la doble herencia espiritual. Pero ¿cuáles son las condiciones para mantener la primogenitura? Lo podemos leer en el libro de Génesis 2, 16 al 17. Hay que dedicar la vida a Dios, hay que obedecer la ley de Dios, hay que consultar la voz de Dios para poder tener y tomar decisiones importantes, relaciones familiares, y hay que tener un buen testimonio. La Biblia nos cuenta que Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Hay veces los hijos de Dios pierden grandes bendiciones por cosas sin importancias. La gente decide ser esclava de su trabajo cuando podía ser libre, recibiendo las bendiciones del Padre, el derecho a la doble porción del Espíritu, a la doble porción de bendición. Vemos que tan pronto Jacob deja la tienda de su padre, entra Esaú. Aunque había vendido su primogenitura y confirmado el cambio con un solemne juramento, este hombre estaba decidido a conseguir sus bendiciones a pesar de las protestas de su hermano. Con la primogenitura espiritual también está unida la primogenitura del gobierno de la familia y una doble porción de la riqueza del Padre. Estas bendiciones son las que uno como hijo de Dios debe de valorar. Dice la palabra: levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. En el libro de Génesis 25:34 está escrito que Esaú menospreció la primogenitura de los privilegios. La primogenitura, en realidad, vemos que a Esaú no le interesa el servicio de Dios, no le interesa el gobierno de Dios, ni le interesa la doble herencia. En cambio, Jacob estaba interesado en el servicio de Dios, en la parte espiritual de Dios. Muchas veces la gente está interesada en las riquezas, pero no está interesada en la obediencia, en el privilegio de servir a Dios con toda la fuerza de su ser. La gente que no entiende el valor de la primogenitura está invalidando el primer mandamiento: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda la fuerza de tu ser. Poner a Dios por sobre todas las cosas nos garantiza una doble porción de bendición, una doble herencia en la parte espiritual y ser cabeza y no cola. En el libro de Génesis 17, 1 al 9, podemos ver la historia de este anciano. Abraham tenía 99 años cuando Jehová se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Yo cumpliré mi pacto entre yo y tú y te multiplicaré en gran manera. Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí que mi pacto es contigo. Tú serás padre de muchas naciones. Ya no se llamará más tu nombre Abraham,
se llamará Abraham, pues te he constituido en padre de una multitud de naciones. Yo te haré muy fecundo y haré de ti naciones y reyes saldrán de ti. Yo establezco mi pacto perpetuo entre yo y tu descendencia después de ti, por sus generaciones para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Yo te daré posesión perpetua a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, y yo seré tu Dios. Dios dijo de nuevo a Abraham, pero tú guardarás mi pacto, tú y tus descendientes después de ti, a través de tus generaciones. Como podemos ver, en Abraham tenemos por padre de la fe. Y si nosotros en Abraham aprendimos la fe del Padre, tenemos que continuar guardando aquel pacto de fidelidad hacia nuestro Dios. Podemos ver cómo Abraham está bajo este pacto. Isaac, Esaú, Jacob, todos estaban bajo este pacto, pero Dios había dicho a Jacob que él sería primogénito en el libro de Génesis 25-23. Los niños crecieron, Esaú llegó a ser experto en las cosas del campo, la casa, pero Jacob, por su lado, era una persona con un carácter apacible que solía permanecer en la tienda. Vemos que Esaú se cría deleitándose, complaciéndose a sí mismo, concentrado en sus intereses, en lo presente. Por contrario, se deleitaba en la libertad, en la casa, pero este joven decidió vender, tener a poco la primogenitura. Y este hombre fue atraído por esa osadía de la fuerza y ir a hacer lo que él quería. Y él volvió porque pensó que quería agradar a su padre, pero en el fondo de su corazón a este hombre no le importaba realmente la primogenitura. Vemos cómo Jacob era contrario a Esaú. Era una personalidad reflexiva, aplicado, cuidadoso, pensando siempre más en el porvenir que en el presente. Este hombre estaba viviendo en casa, ocupado de cuidar los rebaños, en labrar la tierra, en perseverar, en apacentar la economía, en proveer, en apreciar la relación con su madre. Los afectos eran profundos y fuertes, y sus gentiles ayudantes eran infatigables, contribuían mucho más a la felicidad que a la amabilidad. Vemos a Esaú en su relación con Rebeca. Jacob era hijo predilecto. Solamente una persona que ame la paz, que ame la cercanía y el servicio a Dios, podrá llegar a ser un hijo predilecto para Dios. Vemos cómo Isaac preferiría a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca preferiría a Jacob. Vemos cómo Isaac presenta a sus hijos privilegios y condiciones y les indica claramente que Esaú, por ser el mayor, tenía derecho a la primogenitura. Pero Esaú no amaba el servicio, no amaba la devoción, ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. Las exigencias espirituales que acompañan a la primogenitura eran para él una restricción desagradable y muchas veces despreciable. La iglesia de Dios menosprecia la primogenitura porque le parece poca cosa, le parece una pérdida de tiempo congregarse. Le parece una pérdida de tiempo venir a la iglesia 1 hora el domingo y prefiere trabajar 1 hora por menos dinero que las bendiciones que Dios le puede dar. El hombre olvida que toda riqueza y todo don perfecto proviene de Jehová, Dios del universo. Jehová enriquece, Jehová enaltece. En vano trabajan los hombres y habitan las casas si Jehová no les provee. Amado oyente, la primogenitura espiritual es algo tan importante que tenemos que nosotros retomar, que tenemos que nosotros valorar esa exigencia espiritual de nuestro ser, porque como seres humanos tenemos que estar más en el espíritu y satisfacer los deseos de la carne en menos intensidad. Estamos programados nosotros por el enemigo a ser esclavos
de las riquezas y no ser libres con las bendiciones que Dios nos da. Las bendiciones del Señor sobreabundan en aquellos que mantienen la primogenitura, la mayordomía, porque hemos sido llamados a ser cabeza y no cola. Hay algo que es seguro y es fácil de comprobar. Todo aquel que no ama ser primogénito es aquel que menosprecia el derecho a ser bendecido por el Señor. Vemos pobreza, vemos problemas emocionales, problemas espirituales, problemas financieros en la iglesia de Dios, porque simple y sencillamente no están buscando a Dios, que es el que da todas aquellas cosas que hacen falta. Dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios es capaz de proveer todo lo que necesitamos. Dios es capaz de darnos aquello que estamos esperando, porque el pensamiento de Dios es mucho más abundante que el pensamiento nuestro. Volvámonos a Jehová y Él se volverá a nosotros. Volvámonos a Jehová en amistad con Él, en servicio con Él. Volvámonos a Él en adoración y Él nos dará un tiempo de refrigerio. Miremos las circunstancias que rodean nuestra vida. Veamos por qué no hay paz, por qué no hay abundancia de bien en nuestra casa, porque hemos vendido la primogenitura por un plato de lentejas. Iglesia del Señor, vuelve en adoración de Dios. Vuelve en adoración de Dios porque Él quiere librarnos del yugo servil, de la esclavitud que llevamos sobre los hombros. Dios quiere restaurar ese privilegio, esa doble porción del Espíritu, esa doble herencia y el derecho a que en nosotros sean bendecidas todas nuestras generaciones. Nuestras generaciones serán bendecidas. Hemos sido llamados en bendición para bendecir a los que vienen detrás de nosotros. Volvámonos en fidelidad al Señor. Volvámonos en adoración y en servicio al Dios de Israel, el cual no se queda con nada, el cual no es tardo, el cual no es corto para extender su mano y prosperarnos y bendecirnos espiritualmente, porque el que tiene abiertos los cielos sobre su cabeza no tendrá necesidad de nada. Mi nombre es Pastora Marta, mi ministerio, el león de la tribu de Judá, estableciendo el reino de Dios en tu corazón hacia la libertad en Cristo Jesús. Desde Idaho, que Dios te bendiga.